Estamos prácticamente a mitad de mayo, los plazos se agotan y la consejería, como viene haciendo desde hace tiempo, continúa sin mover ficha o moviendo fichas de manera errónea. Desde que empezó la pandemia, esta consejería se ha especializado en gobernar sin negociar, en gobernar sin consultar, en gobernar sin pedir absolutamente ninguna opinión a nadie. Nos estamos enterando de todo lo que ocurre a través de los medios. No hay que ir muy lejos. La pasada semana salió el currículum de primaria y nos enteramos por la prensa. Y la prensa pregunta ¿cuál es la opinión de los sindicatos? Y lo que nos toca decir es no sabemos porque no hemos podido leerlo. No sabemos lo que pasó con el currículum de primaria y podemos intuir que va a ocurrir lo mismo con la parte de secundaria, que saldrá tarde, que saldrá mal, que no va a haber tiempo y luego nos van a pedir responsabilidad al profesorado, en fin, con esta dinámica que tiene la consejería. Y ahora vamos a hablar del tema del que deberíamos de estar hablando permanentemente durante todo este tiempo, que es el proceso de estabilización. Desde SUATEA ya hemos dicho que no era exactamente un proceso que se ajustara a lo que habíamos pedido. Siempre dijimos estabilizar a las personas y no estabilizar a las plazas. Y al mismo tiempo hacíamos la matización, pero si se produjera una importante convocatoria de plazas, podríamos valorar la posibilidad de que efectivamente nos permitiera dar un salto hacia adelante en ese proceso de estabilización del profesorado asturiano. Llevamos pidiendo con la consejería, llevamos pidiendo hablar, tengo aquí la copia, fecha 16 de noviembre, solicitando una primera entrevista, 11 de marzo, una segunda que fue por registro. Tenemos aquí una carta que mandamos a la Dirección General de Personal Docente que tiene fecha 8 de abril, una petición posterior el 12 del 4 también por registro oficial y así sucesivamente. No se nos recibe, no se nos abre el espacio para poder explicar cómo creemos que debe darse ese proceso de estabilización. Es más, hay una cosa que llama la atención. En todo el Estado, todo esto se está negociando a través de las mesas sectoriales de enseñanza. Aquí en Asturias, la consejería no está haciendo la labor, está haciendo una dejación de funciones y está planteando, está dejando que mediante una normativa que lo justifica, todo eso se esté decidiendo en un ámbito, el de la mesa general, donde la relación directa con el mundo de la enseñanza, con el mundo docente, existe de maneras muy particulares. Desde SUATEA estamos exigiendo y reivindicando eso, porque solamente quienes estamos en el ámbito de enseñanza podemos saber qué especialidades, qué plazas. Tenemos hecho el trabajo de dónde están las estructurales que nos gustaría poder confrontar. Todo esto no se está haciendo en la consejería y entendemos que están haciendo un flaco servicio al sector docente en Asturias y a la propia consejería en particular. Una consejería de educación que se pliega a lo que se dice en la mesa general y que se pliega a lo que está saliendo en función pública, es una consejería que no es capaz de garantizar el peso político que debería de tener el ámbito educativo dentro de un gobierno que se define como gobierno de izquierdas. Lamentamos mucho esta situación y así se lo hicimos llegar la pasada semana al director general y seguimos a la espera. Seguimos sin noticias de la consejería, bueno, como ocurre desde hace mucho tiempo.